¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buen sábado, agradable sábado, jornada con linda temperatura máxima, algo húmeda también, pero piola, me parece que sirve, que anima. Lindo fin de semana el que nos ha tocado en definitiva. Hoy tenemos un programa, vamos a hablar de muchísimos temas y vamos a arrancar por la política, sobre todo por los últimos movimientos de la semana, y para ello vamos a invitar a sumarse al Zoom a Álvaro de la Madrid, parlamentario del Mercosur, exdiputado nacional. Ya lo hemos tenido acá en casa incluso también. Así que bueno, Álvaro, ¿cómo estás? Te saludo. ¿Qué tal, Cruz? ¿Cómo estás? Un gusto hablar con vos, como siempre. Bueno, un gustazo también para mí. Ya podemos hacer una especie de balance, ¿no? Porque han pasado prácticamente 6 meses de la asunción de este gobierno. Si yo te preguntara cuál es el logro que le ves a esta gestión, ¿qué me contestás? Lo hemos hablado en el viaje que hice a Córdoba hace un tiempo cuando me entrevistaras. Yo veo que logros el gobierno todavía no puede exhibir, pero sí mantiene en alto una esperanza y una aceptación muy grande del presidente. Su popularidad está bien y hay un montón de buenas intenciones y medidas para sanear la economía, ordenar el Estado y generar políticas que impliquen un despegue de la fuerza productiva de la Argentina, pero que no se han traducido en medidas concretas. Hubo un ajuste brutal que fue contra los jubilados, la clase media y los trabajadores, más allá del intento del presidente de hacerlo pasar como que fue un ajuste contra la casta y con la política. Eso no es cierto, cualquier argentino se da cuenta. Y mi preocupación, en lo profundo, yo creo que hay una nueva grieta en la Argentina, con muchos peronistas en el gobierno, una especie de neokirchnerismo, y la grieta es entre quienes verdaderamente queremos desterrar la corrupción y las malas prácticas políticas en la Argentina y que pague la casta corrupta del kirchnerismo, y quienes creen en la tabula rasa, en el olvido, en no mirar atrás, y que creen que es bueno que jueces como Lijo sean la justicia en la Argentina. Yo creo que esta nueva grieta cada vez se va a empezar a ver más claramente, y la gente empieza a advertir que más allá de lo que dice el presidente, no hay un correlato tan cierto con la realidad que muestre que hay un cambio y una ruptura con el pasado. ¿Qué importancia le das a esta distancia que toma de manera cuasi permanente con la política, con los políticos en general, ¿no? Quitándole o restándole importancia a lo que pueda lograrse dentro del Congreso? Yo creo que el presidente se desvive por mostrarse diferente, por mostrarse que está cumpliendo sus promesas de campaña, esas que uno ha venido luchando desde hace más de 25 años y coincide. El que las hace las paga, el ajuste lo tiene que pagar la casta, se acabaron los curros en la Argentina, el despilfarro, el derroche, el malgasto. El presidente se desvive por querer marcar la cancha, que él encarna todo eso, pero no lo puede mostrar en la realidad. Sigue con las peores prácticas, con la compra de votos en el Senado para aprobar la ley base. Cuando hablo de la compra de votos, hablo de favores, de regalos, de otorgamientos de embajada, de canje, de obras y abrir el grifo al dinero a cambio del acompañamiento de los gobernadores feudales, y sigue con ese método del pasado. Lo vemos en el Ministerio de Capital Humano. Fíjense ustedes que el gobierno dice se trata de algunos kirchneristas infiltrados que hicieron operaciones con el tema de los alimentos vencidos en los galpones y abandonados y no entregados. Y nosotros le contestamos al presidente: no son kirchneristas infiltrados, son kirchneristas que fueron ratificados expresamente por el mismo presidente en esos cargos, en el manejo de cajas millonarias, con sobresueldos
y millonarios y el presidente ha querido que sea así. Por eso que evade el presidente y se siente más cómodo en el exterior, donde no conocen el día al día y estas minucias y esta complicidad con el pasado, y él allí, por lo menos a través del relato y de su narrativa, le resulta más fácil mostrarse como una cosa nueva, despegado de todo lo viejo y de lo que yo digo, el neokirchnerismo, ¿no? Que anida en el gobierno, que ya no maneja el poder ejecutivo, pero que sigue estando en el gobierno y en el Estado. Nosotros le pedimos al presidente que deje el relato de lado y que vaya a fondo contra la casta corrupta, a recuperar lo robado, a impedir el megafraude de YPF, que no le pague al grupo mafioso Skenazy Kirchner 16.100 millones de dólares, que suprima para siempre las jubilaciones de privilegio y las asignaciones vitalicias, que no son derechos adquiridos, como dice el propio presidente. No puedo avanzar porque son derechos adquiridos. Mire, puede sacar un DNU y que los mande a litigar como están haciendo los jubilados. Las jubilaciones de privilegio son honoríficas. Cuando se pierde el honor, que es el objetivo por el cual fueron dadas, y esto es la comisión de delitos flagrantes como el Estado, como ha ocurrido con Alberto Fernández, Cristina Kirchner, Vudú, claramente mediante un decreto pueden ser suprimidas, y se incluye él además, porque la suprime para los que la venían cobrando, para él que no la va a cobrar y para ninguno que venga que tampoco va a gozar de ese Ahora, beneficio. Álvaro, los diputados tuvieron la oportunidad en sus manos, ¿no?, de suprimir ese artículo, de eliminarlo, y no lo hicieron. Ahí hay como una disonancia entre lo que se aprobó, que es justamente una nueva fórmula para jubilados, que después tendrá que pasar por el Senado, que ya dijo Milei que la va a vetar, y después esto de no ponerse de acuerdo para suprimir directamente las jubilaciones de privilegio futuro. Son temas importantes, la ciudadanía está viendo, claro, pero más allá de los diputados, que yo no estoy de acuerdo, si hubiese estado en el recinto, he presentado proyectos, por supuesto, que le hubiese votado. Me quiero centrar en el presidente. Nosotros le hemos dicho, usted tiene una herramienta, suprímasla por DNU, hable en ese DNU de cuál es la causa de la supresión. La indignidad manifiesta por la comisión de delitos de quienes los otorgaron, y aquel que tiene algún planteo, por eso lo digo, que vaya a litigar a tribunales, como están haciendo los jubilados que no les pagan las sentencias firmes y que el Estado sigue apelando, que el gobierno le hace un ajuste brutal. Bueno, que hagan lo mismo todos aquellos que crean que ese DNU es inconstitucional, lo que sea, que vayan a litigar, pero mientras tanto que las derogue y que ya queden firmes. Eso lo puede hacer el presidente, no tiene por qué echarle culpa a nadie, ni decir que tiene las manos atadas, ni que no lo puede hacer, es mentira. Te llevo al ámbito de la economía y a la difícil situación por la cual se atraviesa acá en la Argentina, porque bueno, hace loas del equilibrio fiscal logrado Milei, pero a costa de una recesión enorme. ¿Ves visos de recuperación en algún sector, en algún sentido? Yo veo una situación muy preocupante. Yo recorro el país, estuve allí en Córdoba, estuve en Salta, ahora voy a ir a Catamarca, Tucumán, estoy recorriendo la provincia de Buenos Aires, y la verdad que más allá de que la inflación haya podido bajar algo, también es cierto que ha bajado porque los comerciantes y todo aquel que tiene un negocio no tiene a quién venderle. Aún así, los alimentos han seguido en alza, y hay preocupación sobre qué puede pasar con respecto a julio. Pero yo veo que hoy la gente, más que estar preocupada por la inflación, si un artículo vale 5 pesos, 4,80 o 5,20, por decir un ejemplo, lo que le pasa a la gente es que no tiene plata para comprarla a ninguno de los precios posible, con inflación más menos. Y ese es el gran tema. Yo estuve en Estados Unidos en febrero, invitado por 2 fundaciones a explicar lo que estaba viendo en Argentina. Ahí expresé mi preocupación por la nula voluntad
del gobierno en avanzar contra la corrupción del gobierno kirchnerista, esta complicidad que se ve en YPF en el manejo de las cajas de áreas muy sensibles, pero por sobre todas las cosas noté que en el exterior, si bien hay una esperanza, hasta el propio Fondo Monetario, y no es poca cosa decir que sea el Fondo Monetario, está alertando por la situación de los más vulnerables, por la ferocidad de un ajuste que cae en el hombro de los jubilados, como viene pasando siempre. Mirá, te voy a dar un dato. A ver. En los últimos 6 años, el ajuste que se le hizo a los jubilados, el robo, digamos, vamos a poner la palabra correcta, en el sentido de lo que tenía que ver con sus haberes, en los últimos 6 años ha sido de 26.000 millones de dólares. Eso es menos aún, estoy hablando de todos los jubilados argentinos durante 6 años, eso es menos de lo que el gobierno estaría dispuesto con intereses, que son 27.000 millones de dólares, de pagarle al grupo mafioso Skenazy Kirchner el megafraude en YPF. Esto muestra que en la Argentina están pagando la fiesta y la corrupción pasada los más vulnerables y las generaciones venideras. Nosotros no estamos de acuerdo con eso y lo planteamos desde el primer día. Y brevemente te pido la respuesta, ¿por qué crees que no se avanza contra la corrupción? Porque lo denuncié en la justicia el 29 de diciembre. Parecía algo como disparatado. Yo denuncié un pacto de encubrimiento e impunidad con los funcionarios procesados del kirchnerismo. En los últimos 4 años del gobierno Fernández, Zanini había llevado adelante desde la Procuración del Tesoro esa idea de que las causas se cerraran, de que quedara todo en el olvido, y el ministro Junio Libarona ha empujado y ha convalidado ese pacto de impunidad. El quédate tranquila, que todos los argentinos vieron en expresión risueña y con mucha comodidad gestual y corporal de Cristina Kirchner en la asunción de Milei. Ese pacto de impunidad hoy se está prolongando con la propuesta del gobierno de elevar al peor juez de Comodoro Pi y al juez emblema de la corrupción a la Corte Suprema de Justicia. Y lo peor de todo, que el presidente cínicamente ha dicho que lo nomina al hijo porque quiere llevar las ideas de la libertad a la Corte. Lo que está llevando es la impunidad y sellar ese pacto que no podemos permitir los argentinos. Álvaro, muchas gracias, muy amable, una vez más. Muchas gracias por la invitación, un saludo grande. Un abrazo. Hacemos la pausa, la primera, y en un ratito vamos a hablar del buen momento que está pasando Atenas. Quédense ahí, ya venimos.